¿Qué tal, jóvenes cremedianos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar un tema más dentro del curso de Historia del Perú que lleva por título Los Incas. Esta vez vamos a tocar el aspecto económico, el sistema de organización económica que se va a desarrollar allá pues por los siglos 13 a 16 después de Cristo aproximadamente. Aunque nosotros sabemos muy bien que si hablamos de la historia de los incas, pues el auge de el desarrollo histórico se va a alcanzar a partir del siglo XV, tras el triunfo que van a obtener los incas frente al ejército de los chancas, ¿no? Sabemos que un personaje muy importante que va a lograr el éxito en esta contienda, pues habría de ser Pachacútec, con quien se va a inaugurar el periodo de expansión imperial, ¿no? O el periodo imperial, como también se le conoce. Entonces, todos los grandes logros, los grandes avances que se habría de alcanzar en la historia de los incas habrían de corresponder básicamente a este periodo, ¿no? Al periodo imperial. De ahí la importancia que van a tener algunos de los mecanismos que se van a ir estableciendo progresivamente desde el gobierno de Pachacútec en adelante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos memoria respecto de la organización incaica, vamos a ver que los sistemas de trabajo, que vendrían a ser el AINI, la MINCA, la MITA, al igual que la distribución de la tierra entre diferentes sectores que pertenecen, ¿no? Tanto a la nobleza como a la élite sacerdotal, al igual que el pueblo, habrían de ser medidas establecidas a partir del periodo imperial en adelante, ¿no? Se van a establecer con fuerza y eso es lo que va a conllevar a que el imperio incaico genere un alto nivel de producción que finalmente pues habría no solamente de favorecer a la élite gobernante de aquel entonces, sino que también va a permitir dentro del sistema de organización que tenían los incas, pues que se establezca una política de prevención a través de la cual, por ejemplo, si es que ocurrían situaciones como desastres naturales, tal era la magnitud de alimentos que habían sido conservados, que habían sido reservados para circunstancias como ellas, que la población difícilmente podía afrontar, ¿no? Una escasez de alimentos o de repente pues situaciones graves de abandono por parte del Estado, ¿ya? Según obviamente las crónicas que hablan respecto de este aspecto, al igual que también las investigaciones hechas pues por los historiadores hasta la actualidad. Veamos entonces cuáles son las características más importantes de la organización económica. Por ejemplo, si nos preguntan a nosotros cuál fue la base de la economía incaica, vamos a señalar que la base de la economía de los incas habría de ser la actividad de la agricultura. La agricultura se basaba principalmente en el cultivo de productos como el maíz, como la papa, que eran los básicos, digamos, también cereales como el caso de la quinoa. Básicamente estos cultivos que estamos mencionando se concentraban en las zonas de la región andina, pero recordemos también que los incas se extendieron no solo hacia todo el sector de los Andes, sino hacia la costa, como también hacia la región de la ceja de selva, ¿no? Entonces, otros cultivos que también habrían de ser importantes, por ejemplo, sería el caso del algodón en la zona de la costa, ¿no? Al igual que también la hoja de coca en la región de ceja de selva. La hoja de coca era considerada una hoja sagrada que era utilizada en las ceremonias por la élite sacerdotal, como también pues por los gobernantes de aquel entonces. Igualmente, a base de maíz también se llevaba a cabo la preparación de la famosa chicha de jora, como conocemos hoy en día, que también pues era muy importante para las grandes festividades que se realizaban en aquel entonces, como por ejemplo la fiesta del sol, el inicio del periodo de siembras, ¿no? Que eran momentos fundamentales en la economía de los pueblos de aquella época, ¿no? Igualmente, si nosotros, por ejemplo, hablamos de otros productos, como el caso de la papa, vamos a señalar que ya en tiempos de el incanato fue tal la capacidad que tuvieron ellos para aprovechar al máximo el suelo que les permitió obtener una gran variedad
de este producto. Se dice que ellos llegaron a cultivar más de 250 variedades de papa en aquel entonces, ¿no? Pero ¿cómo fue posible que esta actividad agrícola se haya podido desarrollar de una manera bastante intensa? Bueno, para ello los incas lo que hicieron fue tomar técnicas que antiguamente habían sido desarrolladas por otros pueblos e intensificar su uso, intensificar también su construcción, ya pues que para ello contaban con una gran cantidad de población, a quienes a través de sistemas de trabajo, como el caso de la MITA, convocaban permanentemente para desarrollar una serie de tareas, ¿no? Y dentro de ellas, por ejemplo, pues va a encontrar la construcción de las denominadas terrazas o también conocidos tradicionalmente como los andenes. Los andenes eran terrazas agrícolas o también conocidas como chacras escalonadas que se construían en las laderas de los cerros, en las laderas de las montañas y tenían como propósito fundamental ampliar las áreas de cultivo, ya que si nosotros nos desplazamos por la región andina, vamos a ver pues que lo que predomina en la geografía de esa región vendrían a ser las grandes montañas, ¿no? Las elevaciones de terreno, las estribaciones, ¿no? En la zona, digamos, pues alejada un poco del mar. Entonces, ¿qué era lo que pasaba, no? Que para poder llevar a cabo la construcción de estos andenes se requería de muchísima mano de obra. Lo otro, para poder cultivar en estas zonas de difícil acceso, sobre todo, ¿no? Por los escarpados, los accidentados que eran, los andenes, pues ahí iban a jugar un papel importante, ¿no? Entonces, si nos preguntaran a nosotros con qué finalidad se llevó a cabo la construcción de andenes en tiempos de el Tahuantinsuyo, la respuesta sería pues con la finalidad de ampliar las áreas agrícolas o la frontera agrícola, ¿no? Pero también recordemos una cosa, que antes que los incas construyeran este tipo de técnicas ya lo habían desarrollado también con bastante importancia los hombres que pertenecieron al imperio Wari, ¿verdad? Recordemos que cronológicamente hablando, Wari fue mucho más antiguo que los incas, ¿no? Es más, podríamos decir que muchos de los logros alcanzados por Wari, muchas de las estrategias utilizadas por Wari para lograr el control sobre la población también habrían de ser empleadas por el imperio de los incas. Igualmente también llevaron a cabo la construcción de canales de riego, ¿no? Para de esa manera pues poder obtener este recurso hídrico fundamental en áreas de difícil acceso. Una de las evidencias más importantes que nosotros podríamos mencionar respecto de este sistema de andenerías habría de ser Moray, que es un formidable complejo arqueológico que va a estar conformado por una serie de terrazas que se van a superponer, que se van a establecer en forma concéntrica, asemejando lo que vendría a ser un anfiteatro, pero realmente fue una zona en donde a diferente altitud se llevaba a cabo pues el cultivo de diversos productos. Es decir, funcionaba como un laboratorio in situ, un laboratorio agrícola, ¿no? Que habría de dar evidencias respecto del alto nivel de conocimiento que tuvieron los hombres en aquel entonces sobre el aprovechamiento del suelo y también de las características climáticas que habían en las diferentes zonas de nuestro territorio antiguo, ¿no? También, asimismo, llevaron a cabo el aprovechamiento de una técnica muy importante que habría de ser conocido hoy en día como el control ecológico vertical. ¿Qué cosa era? Bueno, lo que hicieron a través de este sistema fue controlar distintas regiones ubicadas a diferentes altitudes, ¿no? Por ejemplo, los incas, como ya hemos dicho, se extendieron tanto hacia la costa, hacia la región andina y también hacia la ceja de selva. Entonces llegaron a abarcar territorios con diferente altitud, con diferentes características climáticas, en donde lógicamente no se cultivaba lo mismo. Eran distintos los cultivos que se podían aprovechar, ¿no? Llámese, por ejemplo, como comentábamos hace un rato, ¿no? El algodón, los frijoles, los payares, al igual que los cereales, como el caso de lo que sería pues la quinoa en aquel entonces, que es un cereal andino, ¿no? Conjuntamente pues también con el maíz, los tubérculos como la papa, etcétera, ¿no? Y la hoja de coca en la zona de la ceja de selva. Entonces, a través de la ocupación de regiones que estaban ubicadas a distinta altitud respecto al nivel del mar,
pudieron lograr una gran variedad y así diversificar también su producción, al igual que también su alimentación. Entonces, el control ecológico vertical, diríamos, tendría como objetivo principal lograr la variación y la complementación de su alimentación, ¿no? Hecho que permitió que los incas pudiesen, pues, conseguir dentro de su vasto territorio una gran diversidad de productos. Por lo menos la gran mayoría de los productos que ellos consumían se obtenían dentro del imperio. Otra actividad importante que también van a desarrollar los incas habría de ser la ganadería. Por supuesto que una de las regiones en donde se va a llevar a cabo esta actividad de manera intensa habría de ser del Collasuyo, ¿no? En Collasuyo vendría a ser la región del sector suroriental del imperio de los incas, en donde, debido a las características climáticas, a la geografía del lugar, a la abundancia de pasto natural, por ejemplo, se permitió que se desarrollara en gran escala la práctica de la ganadería, dentro de las cuales las especies, lógicamente, que ellos domesticaron, que ellos criaban, están pues la llama, al igual que la alpaca, ¿no? Si nosotros hablamos de guanacos y de vicuñas, estamos hablando de animales silvestres, que también fueron aprovechados por los incas, ¿no? Pero para lo cual se tenían que desplazar hacia las zonas de altura, hacia las altas mesetas, y a través de técnicas tradicionales, ancestrales, como es el caso del chacu, por ejemplo, atrapar a estos animales, principalmente el caso de la vicuña, cuya lana pues es muy fina, ¿no? Y a través de ello conseguir este elemento importantísimo y muy valioso para ellos, ¿no? Los cuales, lógicamente, estas lanas muy finas eran utilizados para poder confeccionar parte de las prendas de la indumentaria que utilizaba la élite gobernante, ¿no? Otra característica importante que también tenemos que resaltar es que los incas, además de la agricultura y de la ganadería, también practicaron el comercio. Pero el comercio se llevaba a cabo en unas zonas conocidas con el nombre de catus y era prácticamente dirigido por el Estado. Se dice que una de las regiones del Tahuantinsuyo en donde se habría desarrollado un intercambio bastante fuerte, un comercio bastante fluido, habría de ser la región del Chinchaysuyo, en donde recordemos pues que antiguamente habían existido, se habían organizado sociedades como por ejemplo la civilización Chincha, al igual que también los chimúes, quienes habrían sido absorbidos por el imperio de Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue posible que todos estos trabajos pudiesen llevarse a cabo de una manera amplia, ¿no?, y progresiva por parte de los incas? Bueno, para ello, como comentamos al comienzo del tema, es que lo que se hizo en tiempos del imperio incaico fue llevar a cabo la organización del trabajo. ¿Cómo se organizó el trabajo? Estableciendo 3 sistemas fundamentales, que fueron el Aini, la Minca y la Mita. ¿En qué consistía cada uno de ellos? El Aini era un sistema de trabajo que consistía en la reciprocidad entre los miembros del Aini, ¿no? Estos de aquí realizaban labores de ayuda mutua que permitía afianzar las relaciones de parentesco que había dentro del ayllu. ¿Qué era el ayllu? El ayllu era un conjunto de familias que estaba unida por diversos vínculos. Dentro de ellos tenemos pues al vínculo sanguíneo, obviamente que era el más importante, pero habían otros vínculos que también los integraban. Entre ellos estaba pues, ¿no?, la historia, pues el origen de ellos, al igual que también la jefatura que los integraba. Entonces pasaba que los miembros del ayllu estaban, digamos, pues moralmente obligados a ayudarse de manera permanente. Esa ayuda constante entre ellos permitió que se afianzara aún más todavía las relaciones, los vínculos que había entre la comunidad. Por otro lado, tenemos a la Minca, que era un trabajo comunitario que se realizaba en obras tanto a favor del ayllu como también del gobierno. Por ejemplo, dentro de la Minca podemos mencionar la reparación de los caminos, de los puentes, puesto que si un camino quedaba averiado, producto de
de repente una avalancha, producto de un deslizamiento, ¿no?, de lodo y piedra, entonces la comunidad quedaba desconectada del imperio, pero igualmente también alteraba o entorpecía el desplazamiento de las autoridades, así como el ejército, dentro del gran territorio del imperio incaico. Por esa misma razón era necesario que las comunidades que se encontraban cercanas tuviesen pues la tarea de reparar, de renovar el camino. Igualmente sucedía también con los puentes colgantes, que cada cierto tiempo tenían que ser reemplazados, ya pues que eran elaborados a base de materiales como el caso del licho. Entonces, para llevar a cabo esa reparación, ese cambio de estos puentes, era necesario que la comunidad también participara. A diferencia del AINI, que no era un trabajo obligatorio, ¿no?, por lo menos no había una sanción, digamos, legal para ello, la minca sí era obligatoria, pero era, como ya dijimos, un trabajo que favorecía tanto, ¿no?, al Estado como también a la comunidad. En cambio, la MITA es un sistema algo distinto, que va a estar caracterizado por el hecho de que se van a desarrollar trabajos a favor del Estado. Por ejemplo, en la construcción de fortalezas, de caminos, de puentes, ¿no?, al igual que de acueductos, al igual que también de palacios. Ir a la guerra, por ejemplo, era también una forma de militar que existía en aquel entonces. Si era obligatorio, la mita era por turnos y era a favor básicamente del Estado. Entonces, gracias a estas tres formas de trabajo, a esas organizaciones, tanto colectivas como familiares que existieron, se logró tener permanentemente mano de obra que constantemente era reemplazada para desarrollar innumerables tipos de obras dentro del imperio incaico. De ahí que hasta hoy en día todavía prevalecen muchas de estas construcciones que significaron el esfuerzo colectivo de una sociedad que estaba bastante bien organizada hasta que se produjo pues un conflicto en el interior de la élite reinante que acabó con la llegada de los españoles y obviamente su total desintegración. Pero eso ya es un tema que nosotros vamos a ver en otra oportunidad. Entonces, jóvenes, vamos a quedarnos en este punto. La próxima oportunidad la vamos a utilizar para seguir hablando de los incas, pero en esa próxima oportunidad vamos a hablar respecto de lo que sería la organización social, ¿no? Así que, muchachos, por favor, no se olviden de revisar y complementar de esa manera la información. Nos quedamos aquí. Gracias por su participación.